tardes. El porcentaje de mujeres es abrumador, lo cual me... Bueno, bienvenidos al segundo martes del ciclo Intrépidas y Pioneras, las extraordinarias vidas de mujeres olvidadas por la historia que la Fundación Mutua Madrileña y la Sociedad Geográfica Española hemos organizado. Espero que os guste la presentación de hoy. Javier Moro, no creo que necesite mucha presentación, es uno de los autores más queridos por los lectores de España e Iberoamérica y conocido por grandes éxitos como Pasión India, la historia de la española que se casó con el marqués, con el Marajá de Capurtala, o A flor de piel, la historia de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, libro que ha despertado el interés de hasta más de 2 millones de lectores y que va a ser fundamental hoy, como veréis. Javier forma parte de una familia de escritores. Su prima hermana, Alexandra Lapierre, estuvo aquí el martes pasado, no sé si alguno de vosotros estuvisteis, y nos deleitó con la conferencia sobre Isabel Barreto. Dominique Lapierre, su tío, pues Javier escribió uno de los libros más emocionantes además que he leído sobre la India, era Medianoche en Bhopal. Su tío abuelo también escritor y su abuela también publicó varias novelas. Sois. Y la verdad es que todos los libros de Javier están inspirados en hechos reales. Algunos tratan de historias de fuerte contenido social y medioambiental, novelas de no ficción, como Senderos de Libertad, la saga del cauchero Chico Méndez en la Amazonía, El pie de Jaipur, una historia de amistad entre dos supervivientes de grandes tragedias, Las montañas de Buda, la epopeya de dos religiosas tibetanas en busca del Dalai Lama, o el libro que ya he mencionado, Era Medianoche en Bhopal, galardonado con el Christopher Award en el 2001. Su última obra, Nos quieren muertos, es un libro de denuncia que cuenta la vida en Venezuela en los 12 últimos años a través de la historia de Leopoldo López. En todos sus libros rescata personajes olvidados o poco tratados por la literatura. Es el caso de Sonia Gandhi, protagonista del Sari Rojo, la saga de la familia Nehru, un libro que causó fuerte polémica en la India, o del emperador Pedro I, en Brasil, cuya historia contada en El imperio eres tú le valió el Planeta de 2011. En Mi pecado, Premio Primavera de 2018, rescató al personaje de la actriz Conchita Montenegro y su historia de amor con Leslie Howard. Y otro personaje muy olvidado es el arquitecto, yo he de reconocer que no le conocía, un drama, Rafael Gustavino, que Javier rescata en su novela A prueba de fuego, publicada en el 2020, y cuenta la historia del que fue conocido como el arquitecto de Nueva York, responsable de más de 1000 edificaciones que marcaron el estilo de la arquitectura norteamericana en el siglo XIX. Y también, de alguna manera, rescata del olvido al personaje que nos reúne hoy aquí, Isabel Zendal, la primera enfermera en misión internacional, así fue nombrada por la ONU en los años 50. Lo hace en su novela A flor de piel, que recrea la epopeya que la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, un hito tan poco reconocido en la historia de España como sus personajes. Sin embargo, y como nos contará ahora, aquella empresa humanitaria marcó un antes y un después en la historia de la medicina mundial. Dos cosas, ya he terminado. Le doy paso a Javier, pero dos temas. Tenéis unos papelitos si queréis hacer preguntas y las azafatas me las irán pasando para luego tener una conversación con Javier. Y recordaros que luego al final también Javier firmará libros a la salida si tenéis interés en, espero que tengáis, en adquirir algún libro. Así que Javier, sin más, te dejo y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio, por tu presentación. Muchas gracias a todos ustedes por venir aquí a oír hablar de una heroína bastante desconocida. Gracias a la Fundación Mutua y a la Sociedad Geográfica Española por organizar este ciclo, en concreto a Diego Azqueta, a quien se le ocurrió esta idea. Y, en fin, gracias a todos. Y vamos a hablar de alguien de quien no se sabe mucho aún hoy en día. ¿Quién es Isabel Zendal? La primera, cuando yo empecé a escribir el libro sobre la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, encontré enseguida en los archivos documentación sobre el director de aquella expedición, el doctor Balmis, sobre el subdirector de aquella expedición, el doctor Salvani, que es un héroe arquetípico, se puede decir, de los enfermeros,
de toda la gente que participó en esta absolutamente increíble aventura sanitaria filantrópica. Pero no había nada de Isabel Zendal. De hecho, no se sabía ni siquiera cuál era su nombre verdadero. Como veis aquí, esa es la escuela de enfermería que está en México, cerca de Puebla, y aparece su nombre como Isabel Zendala y Gómez. Y luego esa placa es de una callecita muy pequeña en La Coruña, donde su nombre aparece como Isabel López Gandalia. En realidad su nombre aparecía de 35 formas distintas en todos los papeles, los archivos, los documentos que encontramos sobre ella. Y ese fue el gran problema que yo tenía en este libro, porque de repente reuní suficiente documentación para contarlo todo, excepto Isabel Zendal. Y no me quería inventar el personaje, no quería fabular, porque para eso ya había habido otras novelas que la habían pintado como una señora de la alta sociedad coruñesa que patrocinaba el hospicio de los niños abandonados, para otra era una inglesa que había recalado en las costas de Galicia, en fin. También decían que era vasca por la Z, podía ser pues, como Zárraga, como todos estos apellidos vascos y que hubiera sido de una familia vasca emigrada a Galicia, pero en Galicia no encontraban nada sobre su nombre. Entonces, un poco desesperado porque estaba realmente en un impasse, no podía seguir, contacté con un amigo mío que siempre me ayuda, un historiador, Luis Conde Salazar, que es muy bueno en buscar en archivos. Y entonces le digo, mira, ayúdame, vete a La Coruña, intenta conseguir algo sobre ella, porque que por lo menos sepamos de dónde viene, quién es, algo real. Y entonces, casualidades de la vida, va a La Coruña, llega al hotel, coge el periódico La Opinión de La Coruña y me llama por teléfono. Oye, tío, que hay aquí una doble página que pone resuelto el enigma de la rectora Isabel. Y es un reportaje de un periodista local. Digo, no puede ser. ¿Será verdad? Si era como que me había tocado la lotería, de repente se me desbloqueaba todo, ¿no? Bueno, pues ahora os contaré dentro de un poco, porque hay que situar a Isabel Zendal en el contexto de la historia. Y el contexto es la viruela. La viruela, claro, hoy ya casi no nos acordamos de la viruela, excepto gente de mi generación que seguramente tiene todavía la marquita aquí en el hombro de la viruela que nos ponían de pequeños, ¿no? Eso ya ha quedado en el olvido porque es la primera y única enfermedad erradicada por el hombre. Pero es una enfermedad que ha sido un azote terrible desde los albores de la humanidad. A ver, aquí tengo una cifra, que es que antes de la vacuna la viruela causaba la muerte de 1 de cada 12 personas en el mundo. La tasa de mortalidad de la viruela, además, era altísima. Podía ir de un 20 a un 50%. Es decir, que de un 20 a un 50% de la gente que se contagiaba de viruela moría. El otro 30% tenía unas secuelas graves, la más común era la ceguera, y un último 30% se libraba, pero también con unas secuelas como son esas pústulas y las típicas picadoras de viruela, que se veían mucho en España cuando yo era pequeño, había mucha gente. En la India hace unos años todavía se veían las caras picadas de viruela. Esto, gracias a Dios, ha desaparecido. Pero la viruela mató entre 300 y 500 millones de personas en el siglo XX antes de su erradicación. O sea que ¿cuántos millones de personas no habrá matado la viruela desde que existe, ¿no? Los personajes, la viruela además no conocía jerarquías, no conocía religiones, no conocía grados, no había frontera para la viruela. El emperador Fernando IV de Austria murió de viruela, el emperador Gokmokyo de Japón murió de viruela, el emperador de China Fu Lin murió de viruela, el Negus de Etiopía, Luis XV de Francia. Y aquí llegamos a un personaje muy conocido ya por nosotros, que es el rey Carlos IV. El rey Carlos IV está en la granja, le llamaban el cazador porque le gustaba mucho cazar, y al regreso de una de sus partidas de caza le entrega su valido Godoy un despacho que venía de Santa Fe de Bogotá, en el que pedían ayuda porque una nueva epidemia de viruela se había abatido sobre la ciudad y el virrey no quería
no quería liberar fondos porque había otra epidemia en otro lugar y los había llevado a ese otro lugar. Entonces pedía urgentemente ayuda a la corona para poder tomar medidas profilácticas, construir un cementerio fuera de los muros de la ciudad, la ropa, en fin, atender el caos que suponía una enfermedad, una epidemia, porque una epidemia en aquel entonces, en aquellas ciudades, la ciudad se cerraba y los precios aumentaban mucho, la inflación se disparaba, empezaba la carestía, empezaba la hambruna, era una especie de desastre, digamos, una cosa llevaba a la otra. Y entonces está Carlos IV, le piden ayuda y dice, Dios mío, la viruela, siempre la viruela, es que es el enemigo más feroz de la historia de España, el que más bajas ha causado, muchos más que todos los ejércitos enemigos del país. El hermano, el infante Gabriel de Borbón, había muerto de viruela. La mujer del hermano, María Victoria de Portugal, había muerto de viruela, así como la hijita que habían tenido juntas. Su hija, la infanta María Teresa de Borbón, de 3 años, había muerto en 1794. Y María Luisa de Borbón, otra hija suya, se quedó ciega y con graves cicatrices en el rostro. Entonces, si había alguien realmente motivado y para hacer algo contra la viruela, era el rey. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para satisfacer a los españoles americanos, los terratenientes, que se quejan constantemente porque la mortalidad de los trabajadores no deja de subir y se quedan sin mano de obra? ¿Qué podemos hacer para frenar de alguna manera esta lacra tremenda? Y aquí se acordó el rey Carlos IV que unos años antes, un médico italiano, unos meses antes, un médico italiano había venido y le había aportado una muestra de lo que era un invento que se llamaba la vacuna, que parecía proteger por completo al paciente, digamos, a la gente de la infección de la viruela. Él ya había probado la variolización, que era una variante de la vacuna, no era la vacuna. La variolización era inyectar el virus de la viruela humana, que era la viruela mala, maligna, para crear en el cuerpo una reacción y así obtener la inmunización. Pero claro, el problema de la variolización que se hacía en Turquía, ¿por qué en Turquía? Porque la viruela era gran amigo de las mujeres, los harenes, el valor de la mujer estaba en la belleza en aquel entonces, y claro, eso era tremendo, había que solucionar el problema y ahí es donde se practica la variolización, que también se había practicado en China de otra manera, haciendo un polvo con las costras de gente con viruela y inyectándolo para crear esa relación, esa reacción de inmunización. Pero la variolización tenía un problema, que es que a veces se desmandaba y el paciente moría porque provocaba una infección de viruela. Funcionaba en algunos casos, pero no en todos. Aún así, se practicaba porque se puede hacer un cálculo de riesgo-beneficio y en algunos casos pues sí se practicaba, sobre todo entre ciertas élites. Pero el invento que le había traído este médico italiano era en realidad un invento que en 1800 había descubierto un personaje genial, un médico rural inglés que se llamaba Edward Jenner. Este señor había hecho unas observaciones que le llevaron a sospechar lo que se llama la inoculación, y eso marca un antes y un después en la historia de la medicina. Si estamos hoy aquí reunidos es porque este señor un día tuvo aquella idea así, idea de bombilla, vamos, ¿no? Este señor se acostumbraba a notar que las campesinas que ordeñaban las vacas nunca atrapaban la viruela, nunca se contagiaban de viruela, pero sí se contagiaban de una especie de urticaria, y ahí se ve los granos en las ubres de la vaca, pero era benigna, al cabo de unos días desaparecía. Y él sospechó que la viruela de la vaca podía proteger de la viruela humana. Y entonces hizo un ensayo que hoy le llevaría a la cárcel, pero que en el entonces estaba permitido. Cogió al hijo de su jardinero de 8 años y le inoculó viruela de la vaca, esperó 15 días y le inoculó luego
la viruela humana y el hijo del jardinero tan campante, no pasó nada. Y ahí fue el principio de la vacuna. Luego todo esto desarrolló más pruebas, muchas más pruebas, y se iba confirmando su intuición primaria, que era que sí, que un líquido, porque no se sabía tampoco ni siquiera que eso era un virus, que un líquido, un fluido de animal podía proteger de una enfermedad mortal en el ser humano. Eso planteaba muchísimos problemas éticos, pues como ahora con las células madres, pero imaginaros en la época. Era la primera vez que se mezclaban fluidos animales con fluidos humanos. ¿Cómo vamos a inyectar en un ser humano fluidos asquerosos de una vaca? Te van a salir cuernos, decían los periódicos en Inglaterra. Se metían con ello, ¿no? Eso era algo nunca contemplado antes. Y, por supuesto, ahí venía la religión. A ver, lo que Dios ha hecho de una manera no se puede alterar. Si Dios nos ha hecho así, no es para que le metas el fluido de un animal y a ver qué pasa, qué va a pasar después, cuáles van a ser las repercusiones a largo plazo de esto, a dónde nos lleva esta especie de polución, de contaminación, de impureza, porque así es como se veía desde el punto de vista moral, deontológico y religioso. He de decir que la Iglesia Católica al principio lo prohibió en los estados pontificios, pero era tan evidente que eso funcionaba que al final la Iglesia Católica dio un giro, pero copernicano, y fue de las instituciones en el mundo que más apoyó la difusión de la vacuna, ¿no? Como cual no hay instituciones monolíticas, todo cambia. Era, por fin, una esperanza. Aquí tenemos un retrato de Carlos IV, un rey muy denostado por otras partes, pero que sí hizo algo bueno, y es que impulsó, pero realmente puso toda la carne en el asador para conseguir erradicar la viruela, o por lo menos matizarla y hacer que disminuya. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cómo llevar este invento tan sensacional, que funcionaba muy bien, cómo llevar eso a América? Entonces hubo un médico, que convocan a varios médicos, y hubo uno que le dice a Carlos IV y a Godoy, pues mire, vamos a llevar la vacuna, pues vamos a llevar vacas infectadas y vamos a ponerlas en barcos y vamos a llevarlas a América. Godoy se pone la mano aquí en la de Dios mío, eso es complicadísimo. Vacas infectadas en veleros durante 3 o 4 semanas, ¿en qué estado van a llegar las vacas? ¿Dónde vamos a conseguir esas vacas? Porque eran vacas del norte de Europa, además. O sea, la movida era impensable. Traer vacas del norte de Europa, meterlas en veleros, hacerles cruzar el Atlántico en aquel entonces para llevar la vacuna de la viruela. Todas las ideas que sugerían eran imposibles. No existía, por supuesto, la cadena del frío. Los ingleses intentaron transportar la vacuna en plaquitas de vidrio con filamentos impregnados de líquido vacunífero, pero eso llegaba medio seco, medio mal, y luego no aguantaba una temperatura un poco elevada, con lo cual tampoco funcionaba esa solución. Entonces, por fin, llaman al mejor vacunador de Madrid, un señor alicantino, un médico muy conocido en Madrid en aquella época, que se llamaba Francisco Javier Balmis. Y llega este hombre, que es un hombre que ha vivido toda su vida una vocación por la medicina muy, muy profunda, que está al tanto de todas las innovaciones y muy de cerca, que ha seguido la historia de Jenner muy de cerca también, que ha escrito un libro, que ha traducido, perdón, un libro de un francés, Moreau de la Sarthe, sobre cómo vacunar, y que se ha convertido en el vacunador más experto de Madrid. Y es un tipo que quiere la gloria, que busca el reconocimiento oficial, porque tuvo una historia, que vivió en México, que conoce bien América, tiene muchas ventajas, que es un gran organizador y que es muy genial. Y le dice, mire, Majestad, la única manera de llevar la viruela a América es con niños. Claro, el rey, otra vez, Dios mío, ahora con niños, vacas, ahora niños. No podían proponerme algo más fácil, algo más llevadero. Soldados, por ejemplo. No, porque tienen que ser niños lo suficientemente jóvenes para que no hayan pillado lo que llamaban las viruelas naturales y estén inmunizados. Entonces yo he hecho un cálculo, Majestad, con 22 niños cruzo el Atlántico y la vacuna llega viva.
La idea era vacunar de brazo a brazo, es decir, inocular a un niño con una lanceta impregnada del virus, del líquido vacunífero. Al cabo de 8, 9, 10 días se creaba una reacción, un grano que tenía dentro también líquido vacunífero. Se inyectaba, se sacaba líquido de ese grano y se pasaba a otro niño. Habían ganado 10 días. Y así, de niño a niño, llegaban a América con la vacuna en perfecto estado, viva, como decían. Porque claro, una cosa es que la vacuna llegase y no sabes si eso va a funcionar o no, y otra cosa es que estar seguro que la vacuna llega como ha salido. Y el brazo a brazo sí te ofrecía la llegada en perfectas condiciones del líquido vacunífero. Y bueno, es una idea enloquecida, decían unos. Es una idea genial, pensó el rey. Y de ahí no se bajó. Y Godoy le asustaban siempre el precio de lo que iba a costar, el Estado, la monarquía católica española en aquel momento se estaba resquebrajando, no había dinero para nada y todo lo que suponía algún gasto excesivo le asustaba, ¿no? Pero bueno, esto parecía que... Y luego había un problema que consultaron con el Consejo de Indias. ¿Cómo se convence a la gente para llevar niños? ¿Qué niños llevas? A ver, ¿qué padres van a dejar que sus niños vayan en una expedición que es muy arriesgado en aquella época, durante 4, 5, 6 meses cruzando el Atlántico? Eso no vamos a conseguir un padre que nos lo permita. No, Majestad, le dice en ese momento Balmis, lo que hay que llevar son niños expósitos, niños huérfanos. Claro, la monarquía en aquel entonces rivalizaba con la Revolución Francesa en las obras pías. Tenían que mostrar que también la monarquía era capaz de hacer obras pías como hacían en Francia. Y era la época de la gran pobreza porque el país había sido sometido a guerras constantes, había muchos niños abandonados por la calle, mucha prostituta que no sabían dónde vivir, había pues, mucha obra social y el espíritu de la Ilustración, de alguna manera, te hacía que no pudieses ser insensible a todo esto. Y las casas, digamos, de expósitos, los orfanatos, se diría hoy, los hospicios, eran todos, digamos, el patrón era el rey que además los financiaba. Y entonces le dicen, tiene que ser niños huérfanos porque ellos, Su Majestad, si vos los elegís, vais a hacer que esos niños tengan un futuro mejor y sobre todo que contribuyan a salvar a la humanidad. Entonces de repente se convierte en un argumento religioso. Estos niños son elegidos por el rey para salvar a la humanidad. ¡Qué suerte tienen! Claro, y a los niños no les preguntan, ¿no? Pero más o menos ese es el razonamiento que dice, pues bueno, pues si no hay otra manera, vamos para adelante. Y siempre con el empuje de Carlos IV. Hay que decir que todas las veces en que la idea estuvo a punto de chafarse, Carlos IV empujó y empujó todo lo que pudo. Realmente la viruela para él era un tema absolutamente... lo llevaba muy dentro. Bueno, entonces, claro, se montan unas discusiones en el Consejo de Indias. ¿Desde cuándo se llevan niños en expediciones? Claro, eso nunca se había visto. Una expedición con niños. Es que era un poco una locura. A mí es lo que me atrajo al principio de esta historia, era cómo se monta una expedición con niños, cómo se organiza una expedición tan original. Eso nunca se había hecho. Yo nunca había oído hablar de una expedición con 22 niños antes, cómo se argumenta, cómo se organiza la vida, cómo se les lleva, qué se les dice, cómo se les trata. O sea, era una idea muy loca, muy española en el buen sentido de la palabra, que muy quijotesca. ¡Hala, vamos, señores, vamos a salvar el mundo con estos 22 niños! Señores, lo increíble es que van y lo salvan. Y si estamos aquí hoy nosotros hablando, es porque esos 22 niños y esa empresa tuvo un éxito que ni se imaginaban antes de que eso saliera. El problema era que este doctor Balmis, que se había divorciado de su mujer, no atendía a su hijo y no sabía lo que era un niño, claro, él lo veía muy bien todo en papel, pero luego en la práctica, cuando hubo que llevar los primeros niños a La Coruña, porque se decidió que la expedición saliese de La Coruña, fueron al colegio, al convento de Desamparados de Madrid en la calle Atocha, que era el mayor hospicio de niños abandonados.
y le pidieron, Balmis le pidió al rector del convento 6 niños para que nos acompañasen en una primera avanzada en diligencia de Madrid a La Coruña. Y el viaje de Madrid a La Coruña de esos niños fue un horror, porque esos niños eran niños abandonados, niños descreídos, niños que no se fiaban ya de nadie, niños maltratados, niños que no atendían ninguna norma, que se escapaban de noche, que robaban comida, que cuando les decía que había que vacunarlos salían corriendo. No, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Que se les explicaba que iban a salvar el mundo, pero ellos no querían salvar el mundo, querían ser niños normales, no entendían nada. Y Balmis llegó agotado a La Coruña. Digo, Dios mío, si este es un viaje de 8 días con 6 niños, ¿cómo va a ser cruzar el Atlántico con 22 en un barco? Yo me muero. Entonces ahí sintió la necesidad de ayuda. Y es ahí cuando en el hospicio de La Coruña, que es un sitio que funciona perfectamente bien, donde los niños están aseados, todo hay un orden, hay un buen estar, hay un buen trato, de repente es como... y ahí está la rectora de ese lugar, que es una señora que se llama Isabel Zendal Gómez. Y ahí es cuando la conoce. Aquí tenemos una Balmis. Y Isabel Zendal Gómez, entonces volvemos a aquel día en que mi amigo historiador me dice: he resuelto el enigma de la rectora Isabel. Entonces resulta que esto era un artículo escrito por un periodista local, Antonio López Mariño, de quien me hice muy amigo después, que él en sus ratos libres, por pura afición, se dedicaba a investigar, era muy bueno leyéndolo, sigue siendo muy bueno leyendo los legajos y buscando los archivos, y él había encontrado el primer documento que hablaba de Isabel Zendal. Y ya sabía él que se llamaba Isabel Zendal Gómez. Y este primer documento se refiere a una relación del obispo que el 19 de agosto de 1871 llegaba a una pequeña aldea, Santa Mariña de Parada, en el municipio de Ordes, cerca de Santiago, con la misión de confirmar en la fe católica a todos los feligreses y de paso traía novedades administrativas. Ponga el señor cura en las partidas de bautismo siguientes el nombre y vecindad de los abuelos paternos y maternos de cada bautizado. Entonces, ese día recibieron el sacramento de confirmación 259 feligreses pertenecientes a 58 familias, y de todos quedará constancia en el registro parroquial. Y entre ellos aparece una nota: Jacobo Zendal, Ignacia Gómez, su mujer, Isabel, Juan, María y Francisca, sus hijos. Es el primer documento en que la enfermera de la expedición de la vacuna aparece rodeada de su familia y de... Este es Antonio López Marín, este es el que ha descubierto realmente Isabel Zendal. Entonces, claro, mi angustia era: ¿me dejará utilizar en el libro todo lo que él ha descubierto? Porque eso era fundamental para aportar al libro las últimas investigaciones históricas, para que fuese una novela de fantasía, sino aunque fuese una novela histórica, que fuese lo más apegado posible a la realidad, ¿no? a la historia. Y ahí está, aquí no sé esto cómo ha funcionado el libro, pero aquí se ve Isabel... ¿dónde está su nombre aquí? Jacobo Zendal, Ignacia Gómez... No, esa es otra. A ver, aquí está ella. Habría que encontrarla, pero... Aquí aparece Jacobo Zendal, Ignacia Gómez, Isabel... ahí está, y Francisca. Eso no es de allí. Bueno, eso es... Y entonces, a ver... Esto es sumamente importante porque ya se descartaba que fuese vasca, se descartaba que fuese inglesa, se descartaba que fuese irlandesa, sabíamos que venía de la Galicia profunda. Pero había otro documento que descubrió nuestro amigo Antonio López Mariño, y es en la partida de defunción del padre, que es una escena que yo cuento además en el libro, ¿no? Dentro de la iglesia de Santa Mariña de Parada se dio sepultura al cadáver de Jacobo Zendal, viudo, que murió el 17 de marzo del año presente de 1800 y se sepultó el día siguiente. No hizo disposición por ser pobre de solemnidad. Iban con lo opuesto, hacia el más allá. Porque eso da otro dato fundamental, que es que no solo eran pobres de solemnidad, que era como tener una especie de márchamo de pobreza. Un pobre de solemnidad pues tenía para la iglesia ciertas... le podían hacer ciertos favores, como por ejemplo, en vez de enterrarle en la fosa común, le enterraban en el atrio de la iglesia. Si, por ejemplo, uno era considerado pobre de solemnidad por la iglesia, si tenías ayuda, si tenías algún tipo de discusión, de lindes con otro campesino.
era una especie como de estatus dentro de la pobreza, pero te indicaba que era el campesinado pobre de Galicia de finales del siglo XVIII. Y eso para mí ya era muy importante. Ya no tenía que inventármela, porque ya hay mucha documentación, hay mucha literatura, cómo se vivía en Galicia en aquel entonces. Y las primeras páginas del libro muestran lo que es la pobreza, pero la pobreza de Galicia que era absolutamente tremenda, que vivían en chozas, que no había chimenea, había un agujero, que no había suelo, era barro, que los cochinos, las gallinas vivían con los hombres y las familias, que no había higiene, y claro, había unas epidemias bestiales. Por eso, en el puerto de La Coruña se juntaban toda esa masa de campesinos empobrecidos que son los que han acabado poblando Uruguay. La inmigración era la única salida en aquella época para escapar de aquella pobreza tremenda. Eran los sahelianos de hoy en día, digámoslo así, porque la historia, como saben ustedes, es cíclica. Y bueno, había luego con López Mariño, encontramos otro documento en los archivos de la ciudad de La Coruña, y era el padrón de habitantes. Y en la calle Real 36 aparecía don Jerónimo Hijosa, que era un ricachón de la época que había hecho fortuna viniendo de Aranda del Duero con el comercio americano, y tenía en su casa, vivían en su casa 2 esclavos y una criada. Y la criada era Isabel Zendal Gómez. Entonces ya podías tener un dibujo del personaje, con poco detalle, pero sí era ya muy típico, digamos, de lo que era la historia de la pobreza en el campo. ¿Cómo salir de la pobreza del campo? La única solución para las campesinas era encontrar un puesto de servir de muchacha de servicio en la ciudad. Y ella había acabado, en efecto, había pasado del pueblecito de la aldea y un día se fue a servir a casa de este señor Hijosa, como criada. Y resulta que Hijosa era el patrón de una cofradía que financiaba y que financió el Hospital de la Caridad. El Hospital de la Caridad era una de estas, como explicaba antes, una de estas muchas instituciones que se tuvieron que crear para acoger a la gente que vivía en la marginación más completa. Y ese Hospital de la Caridad tenía un lugar especial que era la sala de partos secretos, donde venían las mujeres que estaban embarazadas sin quererlo y venían a dar a luz y a dejar al niño abandonado. Ahí, bueno, abandonado no, ahí se ocupaban, había un torno, había la tornera, lo dejaban a cualquier hora del día o de la noche, el niño se lo daban a una ama nodriza, pero ya la madre no podía reclamarlo. Y era, bueno, lo describo en el libro también, era un sitio tremendo, porque además había 2 partes, las de las mujeres pobres y de las señoras de la buena sociedad que se quedaban embarazadas también por accidente y que no se atrevían o no podían o no querían tener ese niño. Con una tristeza, pues imaginaros, porque estaban obligadas luego Y este es el Hospital de la Caridad. Entonces, entre medias, también se sabe, que ha habido documentos, que Isabel Zendal tuvo un hijo, pero tuvo un hijo natural. Aparece como hijo natural en los documentos gallegos, españoles, sin embargo, en los documentos americanos aparece como hijo adoptivo. Y claro, eso tiene su sentido. Ella fue engañada probablemente por un hombre, un soldado militar andaluz, que, bueno, pues que le prometió el oro y el moro, que iría a América, que quería tener un hijo con ella, tener familia, casarse y tal. La dejó embarazada, él fue llamado a filas para una batalla en Perpiñán, precisamente, nunca volvió y nunca supo más de su mujer y la dejó con un hijo. Claro, tener un hijo en aquel entonces soltera, pues ya te marcaba. Y eso que en Galicia era más suave que en el resto de España. En Castilla hubiera sido todavía más tremenda la marginación. Pero era lo que llamaban al niño, cuando luego caminaba, era eso, hijo de puta, porque eras un hijo de una mujer que no estaba casada. No tenías derecho, por ejemplo, a estudiar gramática, solo podías ya enfocar tu vida con trabajos, digamos, manuales. Y ella siempre tendría ese márchamo. Era su hijo, un hijo natural, y aparece como hijo natural en todos los escritos. Pero ella vivió en casa de Hijosa, debía de valer mucho, sabía contar, porque su madre le había enseñado a contar, porque estaba harta de que les engañasen con los pesos de las cosechas y todo. Tenía esa pequeña ventaja,
y sabía leer y escribir, que le permitió que un señor como Hinojosa la contratase porque podía además enseñar a los hijos. Era, digamos, servicio de calidad para ponernos en la época y en la mentalidad de la época. Y luego, al ver que esta chica servía para más que para criada, y como tenía un hijo que crecía y que abultaba y que abultaba el sitio, Jerónimo Hinojosa la colocó de directora de la sala de partos secretos del Hospital de la Caridad en el año 1800. Y de allí pasó a rectora del hospicio cuando expulsaron a la antigua rectora que se llamaba Lucía Pérez y que tenía todo eso en muy mal estado. Y ahí la nombran rectora del hospicio de La Coruña. Y es verdad que en 2 meses, y eso está escrito, ese hospicio cambia completamente, se separan los niños de las niñas, se ponen barandillas en las ventanas, porque es verdad que había habido un accidente, se había caído un niño y había muerto, lo cual había causado un escándalo que os podéis imaginar, por eso además era otra razón de más para echar al anterior. Y bueno, pero era un puesto el de rectora también, a ver, un puesto limitado, cobrando 50... vamos, y viviendo con los aguinaldos, o sea, y teniendo que coser, remendar. Era rectora, pero no hay que imaginársela como una directora de un colegio de hoy, no. Era mucho más hands-on, tenía que ocuparse un poco de todo, pero lo hacía muy bien, obviamente, era muy ducha, muy eficaz, y eso es lo que vio Balmis, ¿no? Y Balmis va a ver a Hinojosa y le dice, por favor, préstemela para la expedición. Ella también va a contribuir a una causa magna, a una causa a salvar la tierra, a salvar la humanidad. Y Hinojosa le dice, yo no puedo, yo la puedo reemplazar, aunque es muy difícil reemplazarla, le dice, pero yo no tengo la última palabra, tiene que ser ella. Y ella no quiere irse al principio, le da miedo, le da ¿cómo le va a dar miedo? Si le da miedo a que se lleven a los niños, porque además Balmis, que es un bruto hablando, viene y le dice, me voy a llevar a 22 niños. ¿Cómo que se va a llevar a 22 niños? Los voy a meter en un barco velero y me los llevo a América. Claro, ella no quería eso, ella se sentía responsable de la protección de esos niños. Y en aquella época, que muriese un 10% del pasaje en un viaje interoceánico entraba dentro de lo normal. O sea, que era arriesgadísimo. Niños que jamás habían visto el mar, por supuesto, aunque viviesen en La Coruña, de lejos, pero nunca habían subido en un barco. Pero bueno, ahí ha debido de haber un tira y afloja importante, porque al final ella acepta. Y qué casualidad que acepta y que todos los documentos después de esa aceptación, su hijo ya no es un hijo natural, es hijo adoptivo. Entonces yo creo que Balmis, muy listo, debió de hacerle una negociación por el cual dice, mira, yo te ofrezco una nueva vida, puedes lavarte esa lacra que tienes y que sobre todo tiene tu hijo, y es una segunda oportunidad, que es lo que América ofrecía a mucha gente. Y allí tienes tu hijo adoptivo y el mundo por montera. Y yo creo que ella eso sí que fue un argumento de peso. Pero claro, ¿qué es lo que tenía que hacer? Ocuparse del bienestar de 22 niños, que además, de los cuales 7 eran entre 0 y 3 años, eran muy pequeñitos porque querían asegurarse de que no habían pasado las viruelas naturales. Y otros llegaban hasta los 8 años, pero más viejos que eso no los querían. Entonces encontraron una corbeta, la María Pita, habían quitado los cañones y tal, lo habían adaptado un poco. Claro, esos marineros de la María Pita dicen, cuando ven llegar los niños, dicen, ¿qué es esto? ¿Colegio? ¿Cómo vamos a hacer? A cruzar atrás. Y encima daba malfario que hubiera una mujer entre la tripulación. Todo era como muy tremendo. Pero salen el 3 de noviembre del año 1803, desfilan los niños con un uniforme perfectamente uniformados y tal, un uniforme que había diseñado ella, y con la banda de música y con la ciudad aplaudiéndolos, y se meten en ese barco y ¡hala! A salvar el mundo. No me digan que no es lo más quijotesco que puede hacer. Y además era una mezcla muy española en el sentido de que ella era gallega, pero Balmis era de Alicante, el capitán del barco, Pedro del Barco se llamaba, era vasco, el promotor, el rey, pues ya sabemos, el rey había nacido en Nápoles, pero quiero decir que era realmente multiespañol el tema, ¿no? Y a salvar el mundo. Y entonces, pues imagínense lo que es la vida en un barco velero con estos niños. Imagínense cuando se empieza a escorar.
Por la noche había interdicción absoluta de encender la luz por miedo al fuego. Entonces, cuando caía la noche, eso estaban de noche en un sitio cerrado y con los niños vomitando. Era horrible la descripción que hacen en una carta al principio. Los primeros días fueron espantosos porque nadie estaba acostumbrado al mar. Nadie. Los mareos, la falta tal, el peligro de que los niños se tirasen por un lado. Y luego los niños, que es que eran diablos algunos de ellos, que robaban la comida. A uno le pillaban con chorizos y morcillas robados, que los escondía debajo de su almohada, y trozos de mendrugos de pan secos. Otros jugaban en la botavara cuando no... Bueno, era tirándose... Era todo, pues, muy difícil. Pero, oye, consiguieron, llegaron a Canarias, ahí les recibieron muy bien, hicieron una primera campaña de vacunación, y luego fueron a Puerto Rico, ahí hubo problemas ya con el capitán general de Puerto Rico, que él quería ya... había vacunado ya, porque había conseguido vacuna de los ingleses, y decía que su vacunación era mejor que la de Balmis, y eso que venía mandado por el rey. Ya el imperio se estaba descosiendo y ya cada virrey y cada capitán general ya se creía rey en su propio... De hecho, una de las frases del virrey era «yo soy el rey en otras carnes». Entonces, ya no obedecían tanto. Y la gran sorpresa de Balmis es que no siempre le reciben bien. Al contrario, le quieren robar el invento. Y este de Puerto Rico pues había inoculado a una serie de niños con una vacuna comprada a unos ingleses que no funcionó. Pero en ese momento no se sabía todavía que no había funcionado, total que no dejó que Balmis vacunase y se fue de Puerto Rico tremendamente frustrado. Pero en Venezuela fue lo contrario, ahí le recibieron con los brazos abiertos, tanto en Puerto Cabello como en Caracas, les pusieron todas las facilidades y empezaron ahí una cosa fundamental, que es que empezaron la primera campaña de vacunación masiva de la historia. Traían el libro que había traducido Balmis y dieron instrucciones para que enseñara a vacunar a los médicos locales y que esos médicos enseñasen a otros para que cuando ellos fuesen más allá en la expedición, dejar atrás ya un sistema que permitiese la vacunación automática, digamos. Porque lo importante, y eso lo dejó Balmis escrito muy claramente, es que cada negro, cada indio, cada zambo, cada hijo de españoles se vacunase al nacer. ¿Cómo se conseguía el control de eso? Pues allá en la última aldea de la Amazonía, donde no había un médico, pero sí había un párroco, un misionero, obligarle a llevar paralelamente al libro de vacunación, al libro de bautizo, el libro de vacunación. Con lo cual cada bautizado tenía que ser vacunado. Y eso fue el principio del fin de la viruela, que, como decía antes, es la única enfermedad erradicada por el hombre hasta hoy. Eso fue el principio de las vacunaciones masivas. Eso fue el principio de lo que no se creían ni que iban a conseguir ellos, salvar el mundo. Y ese sistema que dejaron luego se fue ampliando y a los 10 años del paso de la expedición por México y por Sudamérica, fue el primer territorio en que empezó a desaparecer la viruela. Bueno, pues aquí tenemos las de la vacuna. Este es Jenner. Ah, no, pero estoy haciéndolo al revés, perdón. Antonio López Mariño, el que nos descubrió la cartilla de vacunar, la partida del puerto de La Coruña. Y, bueno, entonces, luego, para haceros la historia corta, llega a México, la expedición se divide. Salvani, el subdirector, lo manda Balmis para el continente sudamericano, todo lo que es la parte andina, y él sigue con Isabel Zendal y con los demás médicos y enfermeros y con los niños a México, cruzan todo México. En México se calcula que vacunaron a 100.000 personas, lo que es enorme para la época, enorme. En México de aquella época, que no es el México de ahora, es un México que iba mucho más allá. Y de allí, no contentos con lo que habían hecho, se embarcan en el galeón de Manila con 26 niños mexicanos, Isabel Zendal también en ese viaje, y van a llevar la vacuna a Manila. Llevan la vacuna a Manila, enseñan a vacunar en Manila, la implantan allí. Y Balmis, ni corto ni perezoso, se embarca con 3 niños filipinos para llevarla a Cantón, en China, y enseñar a los chinos a vacunar.
con la mala suerte de que es atacado por piratas, bueno, sobrevive de milagro, y luego enferma, tiene disenterías sangrantes, llega fatal, pero llega a Cantón, y lo dicen las crónicas, no se va al hotel a descansar, no se va a duchar, no. Balmis va y se va a vacunar en la plaza de Cantón, nada más llegar, a los 3 días enfermo, después de una travesía horrorosa. Y de Cantón, él vuelve por el otro lado a Lisboa y a Madrid. Los demás se quedan. Isabel Zendal vuelve a México, a Puebla, donde tenía a su hijo, donde había dejado a su hijo, y la expedición, digamos, cae en el olvido. Y cae en el olvido, y es una gran pena de que haya caído en el olvido, porque de los pocos monumentos que hay, les he enseñado la callecita esta que había con el nombre mal puesto en La Coruña, eso habla de él. Y luego hay este monumento que hicieron, que es el monumento a los niños de la expedición, que está en La Coruña. Cada columna representa a uno de los niños, la memoria de uno de los niños. Aquí en la foto se ve Benito Vélez, que era el hijo de ella, la placa de Benito Vélez. Este es todo lo que es el circuito de la expedición, pueden darse una imagen de lo que es. Y el pobre Josep Salvani, que era realmente un hombre bueno, un hombre que salió enfermo además, que era enfermo de tisis, él vacunó, murió vacunando en Bolivia. No había nada que lo recordase. En Cataluña, con los nacionalistas que son, no hay nada. Que no hay una estatua, no hay una calle. Y este hombre fue un auténtico héroe, pero de estos héroes de libro. Murió vacunando, murió sin ayuda, abandonado hasta por la corona, ninguneado por Balmis, que le tenía inquina y le tenía envidia, sobre todo, pues lo mandó a la parte más dura y más difícil. Y curiosamente, cuando salió el libro, el embajador de Bolivia aprovechó la oportunidad y junto con el obispo de Cochabamba y el alcalde de Cochabamba, en la catedral le pusieron esta placa, que es lo único que existe en el mundo que le recuerda a este hombre que dio su vida por vacunar a las poblaciones andinas más pobres de América. Sí, creo que esta era la última foto. Y bueno, ahora para concluir, sí quiero decir que Isabel Zendal es conocida en España porque una política llamada Isabel Díaz Ayuso le puso el nombre a un hospital, cosa que yo se lo agradecí enormemente, porque yo, al escribir este libro, yo lo que quería era dar a conocer a esta gente. No puede ser que esta odisea... Yo al principio de escribir el libro lo que me atrajo, que era la parte aventurera, la parte original, la parte, digamos, los niños, la organización, todo esto, al final del libro lo que yo me di cuenta es que esta expedición había sido mucho más importante que el llevar la vacuna a América. Es que no solo llevaron la vacuna, inventaron la vacunación. Jenner inventó la vacuna, Balmis, Zendal y los miembros de esta expedición inventaron la vacunación. Los ingleses inventaron la vacuna, los españoles hemos inventado la vacunación. Y lo más increíble, señores, es que no lo sabemos. Aquí nadie se ha enterado todavía. No se cuenta, no se dice, no se habla. Parece que hay vergüenza de hablar del pasado. Tenemos una relación enfermiza como sociedad con nuestro pasado. Y es una pena. Y es una pena, y por eso hay que rescatar a estos héroes. Por eso hay que darles importancia, porque los héroes representan los más bellos sueños del mañana, porque son el pegamento que nos une, forman el vínculo social. ¿Por qué? Porque nos podemos identificar todos con los valores que ellos representan. Y tener a esta señora Zendal, a Balmis, a Salvani, relegados al olvido, habla de lo mal que funciona cierta parte de esta sociedad que parece tener vergüenza de su pasado en vez de enorgullecerse de él. Y os voy a contar una pequeña anécdota. Cuando salió el libro hubo un grupo de lectores invidentes que tenían su sede aquí en la calle General Moscardó. Y me dijeron, queremos proponer a la alcaldesa de entonces, era cuando se hablaba de los cambios de nombres de las calles de Madrid, que pongan el nombre de General Moscardó, Isabel Zendal o calle de la avenida de la Real Expedición de la Vacuna. Y ellos mandaron el escrito, por supuesto nunca recibieron contestación. Pero al año cambiaron el nombre de la calle, calle Edgar Neville. Edgar Neville resulta que es un personaje de otro libro mío, Mi pecado, pero yo os puedo asegurar que entre Edgar Neville y cualquiera de los personajes que aparecen en esta aventura formidable sanitaria,
que cambió la historia de la medicina mundial, hay una enorme diferencia. Grandísima diferencia. Hoy Isabel Zendal tiene un hospital y además, ahora porque tiene el hospital resulta que es de derechas. Si hablas de Isabel Zendal, eres como de derechas. Porque este país está así, con la cosa esta ideológica. Es absolutamente ridículo, ¿no? Y resulta que en vez de tener una calle como Dios manda, o la Real Expedición, porque claro, como es Real Expedición, yo pregunté en Cataluña, ¿por qué no hay nada para Salvani? Porque era una expedición monárquica, claro, y ellos son republicanos. Entonces, ¡ala, Salvani! Te fastidias. Y ahí también, al olvido. Esta historia se tiene que contar en los colegios. Esta historia tiene que formar parte de lo que los niños aprenden, de lo que se les tiene que enseñar, que mostrar, porque lo hacen en México. En México yo lo he visto. El libro de historia de los niños de 11, 12 años habla de la llegada de los niños vacuníferos de España, que vinieron a salvarles de las viruelas. Lo hacen en México. En México tiene por lo menos una escuela a su nombre. Aquí nada, prácticamente nada. Nada. Y es una pena. Y es una pena porque esto, como dijo muy bien, os voy a leer la última... Me falta una página, aquí está. La última, la frase que dijo Edward Jenner, el inventor de la vacuna, cuando se enteró de lo que había dicho Balmis, dijo: no imagino que los anales de la historia hayan aportado un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. Porque esto fue una operación de sanidad pública. Aquí no se le cobraba a la gente. Esto fue la manera de demostrar que se podían erradicar enfermedades con una buena política sanitaria y, en este caso, filantrópica, como lo fue. En 1978 se dio el último caso de viruela en el mundo. Desde entonces hay 2 reservorios de viruela, uno en Novosibirsk, en Rusia, y otro en Atlanta, en el CDC, Center for Disease Control. Esperemos que no jueguen con los bichitos ahora que está la cosa muy alterada, ¿no? Y que sigan ahí aplacados. Pero hoy por hoy es la única enfermedad erradicada por el hombre. La próxima será probablemente la polio, pero aún así en Pakistán y por problemas políticos no han conseguido vacunar toda la gente que debían haber vacunado. Y como os digo, yo espero que esto sirva para darlo a conocer y si alguno de ustedes tiene posibilidad de incidir en nuestra maravillosa clase dirigente para que ponga y nombre y de alguna manera rinda homenaje a nuestros auténticos héroes del pasado, pues les estaré muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ha sido interesantísimo y muy ameno. Es que no he dicho al principio que había unas azafatas que recogían las preguntas. ¿Nadie quiere hacer una pregunta? La verdad es que ha sido... Una de las cosas que hacemos en la Sociedad Geográfica Española, perdonadme estos segundos de marketing, es recuperar la memoria de este tipo de personajes, ¿no? Históricos que enorgullecen, que nos enorgullecen. Tengo una pregunta. ¿Dónde y cómo se vacunaba en Madrid en la época de Balmis? En Madrid pues vacunaba Balmis en su consulta, en el protomedicato, en el hospital que había en Madrid. Había varios sitios donde se... Pero él era el que enseñaba... Eso fue al principio del invento de la vacuna. Entonces él enseñaba a otros médicos a vacunar. Y claro, al principio, ahora a nosotros nos parece todo muy fácil, pero al principio hay que tener mucho cuidado, hasta saber la lanceta, las medidas higiénicas que había que tomar, todo eso estaba muy estudiado y Balmis en ese sentido era tremendamente riguroso y en lo que eran los hospitales de Madrid, que había hospitales, por supuesto, y había médicos que le habían hecho la guerra a Balmis, le habían tratado ¿cómo era?, de curandero, porque había venido Balmis de México con una receta contra la sífilis a base de maguey y begonia, 2 plantas mexicanas autóctonas, y funcionaba de una manera experimental, pero no podía hacer la teoría. Entonces con eso se metieron con él, ha venido este curandero de México, y él se quería quitar esa espina, esa humillación. Por eso, cuando surgió la oportunidad de liderar la expedición de la vacuna, se
se abalanzó. Balmis era un personaje bastante terrible, o sea, era muy antipático, era muy autoritario, se llevaba mal con todo el mundo, con los superiores, con sus iguales, con los subalternos, tenía broncas, y están documentadas, con mucha gente. Era un hombre que tenía poca inteligencia emocional, pero muy bueno a la hora de organizar, claro, y muy valiente y muy bueno a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pero era un hombre que quería salvar el mundo, pero que le daba igual su hijo, o que le daba igual que uno se estuviera muriendo de hambre, o que le daba igual que un niño, y eso fue un conflicto con Isabel Zendal, que un niño estuviera en demasiada mala salud para hacer una travesía y que corriese riesgo. Lo importante para él era el éxito de la expedición, no el bienestar de los niños. Eso era lo importante para Isabel Zendal. De ahí el conflicto. Pero bueno, no os voy a contar el libro tampoco. El libro tenéis que leerlo. El libro tiene una película fantástica. Si fuéramos americanos, supongo que habríamos hecho una película. Como hay mucha mujer, que he dicho al principio, hay muchísimo interés por qué pasó con los niños. Ya, es que eso no está en la historia, es difícil saberlo. Se sabe que uno de ellos estudió, es de uno se sabe solo, y no sé si es el hijo de ella. Consiguió estudiar y hacerse abogado en el México independiente. Luego, muchos de ellos acabaron... hubo un problema, que es que llegaron y como que todas las promesas de la monarquía no se cumplieron, y Balmis volvió y echó una especie de bronca al rey, diciéndole hay que ocuparse de esos niños. Y volvió a México y por fin... Entonces, la mayoría fueron adoptados por familias novohispanas, otros, muy pocos estudiaron, difícil, pero uno de ellos fue abogado. Y, no sé, recibimos una vez, Antonio López Marín recibió una carta de un mexicano que se decía descendiente de los niños vacuníferos, pero no había ninguna prueba real. En realidad la historia se pierde, ella se pierde en Puebla, ella no vuelve a España. ¿A qué España iba a volver? ¿A qué vida iba a volver aquí? Sí que no había ni España, el rey estaba en Francia, Bonaparte había impuesto a José Bonaparte, o sea, no había ni país, el imperio se había deshecho, no había dónde volver. Entonces muchos se quedaron en América y eso contribuyó también a que la memoria de la expedición cayese en el olvido. El patrocinio fue de la corona, ¿no? O sea, fue la corona, claro. Me preguntan por aquí si es cierto, entramos en la parte política, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, se inspiró en su libro para darle nombre al hospital. Sí, eso me dijo ella. Sí. Yo fui a agradecérselo. Bueno, yo estaba luchando para que dar a conocer Isabel Zendal, nadie me hacía ni caso y de repente pone el nombre al hospital. Entonces, bueno, tengo que saber por qué. Y entonces me recibió muy bien, estupendo, en su despacho, a Puerta del Sol, y me dijo que ella, que por cierto en aquel entonces salía con un sanitario, probablemente su novio le debió dejar el libro, y en el mes de agosto lo leyó. No hablemos de las parejas de Isabel. Está muy de actualidad el tema de las parejas, ¿no? Lo leyó y decidió ponerle el nombre de Isabel Zendal cuando tenía mucha gente que empujaba para poner el nombre del hospital así, pues Felipe VI y tal, pero ella en ese momento también calculó que lo de la monarquía... El caso es que le dio voz a un gremio, que es el de las enfermeras, que en España sufre bastante y está bastante denostado, y mira que son importantes, porque todos, en un momento dado de nuestra vida vamos a necesitar de ellas, mal pagadas, sobrecargadas de trabajo, mal consideradas socialmente, y estaban muy necesitadas, yo creo, de un personaje que las ennobleciera de alguna manera, ¿no? Como Florence Nightingale en Inglaterra, pues Isabel Zendal se convirtió un poco en la enfermera española, la primera, era un símbolo para todo este gremio. Y yo creo que hizo muy bien. Claro, tuvo que poner Hospital Enfermera Isabel Zendal, porque si solo pone Isabel Zendal, la gente, ¿eso qué es? ¿Cuánto tiempo te lleva de trabajo y de investigación hacer un libro de este tipo? Este me llevó mucho tiempo, porque además en este libro a mí no me gusta inventar. Yo prefiero... Yo he estudiado historia y tengo esa prurito un poco de que si hay que inventar, se inventa, pero si la realidad, lo que inventas, nunca es tan fuerte como lo que ha pasado de verdad. Eso lo tengo comprobadísimo. Entonces procuro inventar poco. En este libro tenía el problema que había mucha documentación oficial. Por ejemplo, el peso del barco, la lista de los tripulantes del María Pita en noviembre de 1803. Te pone la lista de los tripulantes y el carácter.
este es, ¿cómo se dice? Este es agresivo, este tiene muy buen estar, muy buen comportamiento. O sea, te venía todo, te venía el peso, la carga. ¿Por qué? Porque un imperio así, que durante 3 siglos consigue lo que consiguió, eso no se consigue si no tienes un orden, una burocracia, una administración eficaz. Y la administración era eficaz. Pero lo que no había en esta historia eran cartas personales. No había una carta de Isabel Zendal a su madre, no había una carta de Balmis. Bueno, Balmis no lo había escrito de todas maneras porque le daba igual todo, pero no había nada de esas cartas que eran el reflejo de lo que ocurría en el corazón de la gente cuando antes escribíamos cartas, ¿no? que permiten a los historiadores de hoy saber qué pasaba en las mentes de aquellas personas. Eso no había. Entonces ahí he tenido que suplir la falta de documentación con imaginación, digamos, y bueno, pues eso se tarda porque tardas mucho en investigar, en poner todos estos cabos sueltos. Es como un trabajo es como hacer un mosaico. Esta piececita va aquí, esto va aquí, esto va acá, esto va acá, y al final todo tiene que cuadrar, ¿no? Pues yo tardo 3 años o 4, yo publico cada 3 o 4 años, y este libro me costó especial trabajo por eso, porque había muchas partes donde digo, no me quiero inventar esto, coño. Muy bien, pues no tenemos más preguntas. Agradecerle a Javier que haya compartido la historia de Isabel Zendal, la enfermera, y invitaros ahora a comprar y que Javier os firme algún libro, y recordaros que el próximo martes estaremos aquí de nuevo con una nueva heroína, y que para aquellos que os interese qué es la Sociedad Geográfica Española, la Fundación Mutua, ya sabéis lo que es, Mutua Madrileña, entrar en la web y apuntaros y aprenderéis muchísimo de historia, de arqueología y de aventura, de lo que hemos hecho los españoles en el pasado y de lo que estamos haciendo actualmente por ahí, por el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.